Vaya, amigo, estás empapado. Graciosillo. ¿Por qué yo siempre salgo a pleno sol y tú en la patrulla nocturna, eh? Buena suerte, compañero. Ah, estupendo. ¡Socorro! ¡Socorro! Godzilla. La telaraña. Estamos hablando del mayor avance en tecnología de las comunicaciones. Ya he descifrado algunas palabras claves para Godzilla, y esto es solo el principio. Sí, ya he hablado con Godzilla, pero no parece tener exactamente un léxico de Oxford, ¿no crees? Tú tampoco, pero a demanda de entender a tu especie sigue presente. Randy, estamos hablando de un tipo de lenguaje distinto, fragmentado en variaciones de ultrasonidos, como los cantos de una ballena rorcual. ¿En serio creéis que va a responder a esto mejor que a una sencilla señal? Con el tiempo es posible que algún día podamos utilizar el transmisor sónico para darle a Godzilla órdenes complejas. De momento estamos limitados a unos pocos conceptos básicos. Ahora estoy transmitiendo la señal de ultrasonido para que salga. Hola, soy Godzilla. En estos momentos no estoy en casa, pero puedes dejarme un mensaje después de oír la señal. Un cambio en el nivel de la presión marítima o una radiointerferencia ha podido reducir la velocidad de las ondas de ultrasonido. O quizás pase de ti. Sí, claro, es la Casa Blanca. Nick, pregúntale si podemos echar una cabezadita en la habitación de Lincoln. Sí, a trabajar. Un bronceado. Randy, no estamos de vacaciones. Mayor Hicks. Doctores, bienvenidos a Palma. ¿Le han degradado aquí o este es el gran trato del que me habló? Hay un hombre en estado crítico. Los soldados que lo encontraron declararon que había sido atacado por cientos, quizá miles de arañas. Si el Pentágono está involucrado, está amenazada la seguridad de la nación. ¿Hay pruebas de que ha sido una mutación o venimos a jugar a los exterminadores? Eso lo tendrán que confirmar ustedes. ¿Quieres? Es un protector solar y repelente, todo en uno. ¡Guau! Son preciosas. Hay muchísimas por aquí. Sí, lo sé. ¡Alto! Nos dividiremos en dos grupos y todos aquí dentro de 15 minutos. Randy y yo acompañaremos al mayor Hicks. Bien. Adelante.
¿Quién me habrá mandado a mí dedicarme a esto? ¿Crees que es posible que esos arácnidos hicieran todo esto solos? ¿Qué? ¿Tengo algo? Bueno, Es tu cara. ¿Qué le pasa? nada. Si fueses una calabaza. Estoy naranja. ¿Cómo me he puesto naranja? Quizá haya sido el protector. Hay gente a la que le hace reacción. ¿Reacción? Parezco una moqueta de imitación. ¡Cuidado! Dios mío, Higgs. Saque a su gente de aquí. Tenemos trabajo. Nosotros también. ¡Rápido, huyamos! Oh, te sienta bien el color. Las picaduras de estos hombres son graves. He comprobado que es un veneno potente, pero no es mortal. Necesitan una inyección de carbonato de calcio. Actuará como antídoto y calmará el dolor. Hay algo extraño en nuestras amiguitas. Tienen las características de una araña viuda negra inmadura, pero son demasiado grandes para ser crías. Además, sus rasgos físicos no son lógicos. Así que nos encontramos ante una nueva especie. Yo diría que sí, pero su elevado número sugiere otra cosa. Si ese gen se está desarrollando en poco tiempo, habrá millones de ellas. ¿Sabéis lo que no entiendo? ¿Cómo podía haber viudas negras allí? He oído que las hembras se comen a sus compañeros y no entiendo cómo los machos no son conscientes de ello. En realidad eso es un mito. Una hembra solo se come al macho cuando ambos están cautivos un periodo largo de tiempo. Nos han sugerido que empleemos artefactos incendiarios en estas áreas para acabar con la población de arácnidos. Con ello destrozaría completamente el ecosistema de la zona. No puede hacer eso. Estoy de acuerdo, doctor, pero no por la misma razón que usted. Para garantizar el éxito tendríamos que quemar la isla entera, incluida esta base, y el Pentágono no iba a estar dispuesto a sufrir esa pérdida. Así que el plan es pulverizar con F-13 toda la isla. ¿El pesticida? ¿Esa sustancia no era nociva? Sí, es una buena idea. No la quemaremos, solo la vamos a envenenar. ¿Quién se responsabiliza de que especies inocentes sean completamente exterminadas? Se esperan fuertes vientos alisios en esta zona, así que lo de los paracaídas ha sido descartado. El asalto terrestre empezará a las 6. Mayor, si nos da un poco más de tiempo, podremos encontrar otra forma de hacerlo. Un arácnido es un arácnido. Unas pocas horas de ese spray y volveremos a casa. Vaya, el hidrocarbono de clorato da negativo. Tampoco he obtenido respuesta de los organofosfatos, Lo que significa que ese híbrido es resistente a las toxinas conocidas. incluida la FC-13. Mayor Higgs, adelante, por favor, corto. Nick, aquí Higgs, corto. Las pruebas indican que a esos híbridos no les afecta el FC-13. Será mejor que comprueben otra vez los resultados. ¿El pesticida funciona? Poco a poco. Explíquese. A algunos el spray los está entorpeciendo, otros parece que se alejan de esta zona. Eso no significará... Higgs, ¿qué ocurre? Algo va mal. Llama a Godzilla. Utiliza el faro, no tenemos tiempo para probar nada. He hecho unos ajustes, esta vez va a funcionar. Confía.
¡Él sí! ¿Kraven? Dijiste que funcionaría. Y funcionará. Se nos acaba el tiempo. Esa horripilante cosa se está acercando. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Él sí! ¡Socorro! ¡Él sí! ¡Funciona! Os dije que funcionaría. ¡Godzilla, aléjate! ¡Rápido! No te preocupes, le estoy enviando una orden. ¿Una orden para qué? Sigue ahí y parece confundido. ¿Qué está haciendo? Godzilla podría acabar con esa cosa. ¿Por qué huye? Quizá alguien haya enviado una orden errónea. ¿Por qué ha actuado así su amiguito, doctor? No lo sé, pero evidentemente su operación tampoco ha sido del todo efectiva. Doctor, ¿ha pensado en utilizar una pantalla solar? Mayor Higgs, la pata del arácnido todavía se mueve. ¡Qué horror! Está herido. Esto ralentizará sus movimientos hasta que volvamos a atacar. Lo dudo, Mayor. Parece que el corte es muy limpio. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la criatura no estará mucho tiempo herida. Las arañas se pueden desprender de sus propias patas porque se pueden volver a regenerar en el periodo de muda. Randy, échame una mano. Oh, vamos, jefe. No quiero tocar eso. Desde que era niño he odiado a las arañas. Ay, mi héroe. Hey, no soy un tiquismiquis, ¿vale? Tú eres francesa y comes caracoles. Este artefacto es un peligro. No, todo el mundo ha visto que funciona. Llamé a Godzilla utilizando un lenguaje sónico y apareció. Sí. ¿Y el hecho de que Nick estuviese chillando no tuvo nada que ver? Una coincidencia. Así que es también una coincidencia que pasase de ti cuando le enviaste 2 señales más. Ya está bien. No tenemos claro si la señal de Kraven provocó ese comportamiento de Godzilla. Ya era extraño antes. Gracias, Nick. Es agradable tener el apoyo de un colega. Olvídame. ¡Guau! ¿Qué ocurre? El segmento de pata contiene ciertas glándulas reproductivas de la araña gigante. Con ello se corrobora que su sistema de reproducción trabaja continuamente. Así que todas esas arañas que hay ahí fuera pueden ser sus crías. Sí, entiendo que esta mutación puede ir incluso más allá. Nuestros indicadores modales nos muestran que las arañas se pueden reproducir asexualmente, como el primer Godzilla. Quizá por ello se haya dirigido a la selva, para poner más huevos, para reemplazar sus tropas. Y volver con refuerzos antes del enfrentamiento final. Entonces habrá que empezar con un nuevo panel de toxinas. Tiene que haber algo que no puedan tolerar. ¡Oh, no! Qué extraño. Está... ya sabes. Paralizada, creo. Son de la familia de los crisantemos. Es un pesticida natural que causa parálisis en el sistema nervioso central. Bueno, me parece que vamos a poder combatir a esa mamá y a sus crías con esta poderosa florecilla.
Doctor, ¿cuánto tiempo empleará? 1 hora, quizás más. Tenemos que terminar de elaborar el Pyretrum, pero creo que solo tendremos suficiente para fabricar una bomba. ¿Está hablando de una bomba que cubra el área totalmente? Un área limitada. Además, no va a haber suficiente concentración de pesticida. Las arañas no suelen abandonar su telaraña y las crías permanecen cerca de su madre. Podemos atacarlas de esa forma, a todas a la vez. Antes de que ellas preparen su ataque definitivo. Se me ha ocurrido algo. ¿Por qué no volvemos por la mañana cuando esto no esté tan tranquilo? Porque no encontraríamos nada. Muchos arácnidos crean su hábitat al ponerse el sol y lo destruyen cuando éste sale. No hay nadie en casa. Teníamos que haber llamado antes de venir. No había dicho que iba a estar junto a su telaraña. Las no mutantes sí. Verá, todo lo que tenemos que hacer es colocar la bomba, cubrirnos y esperar. Volverá. Negativo, doctor. ¿Y si ha fabricado otra telaraña? Objetivo no conseguido. Vosotros quedaos aquí e informad si hay indicios de actividad y el resto salgan inmediatamente. ¡Higgs! Kraven, llama a Godzilla. Y esta vez hazlo bien. Vamos, pequeño. ¡Vamos, chicos! ¡Atrás! ¡Vamos, rápido! Dime, ¿te lo crees ahora? Por favor, cubridme. Nick, no vayas. ¡Hacedlo! ¡Nicky! Nick, descansa un poco. Lo necesitas. Estoy bien. El mando. Nick, ¿y qué pasa con Godzilla? Le va a pillar la explosión en medio. No hay elección. Ahora. Ya verás. ¿Dónde está? ¡Bien, ¡Godzilla! Godzilla! ¡Cesad el fuego! No me pida que le dé una explicación, soldado. ¿Y crees que el antídoto funcionaría también con el señor Calabaza? Déjalo ya. Se me va a quitar, ¿no? Acabo de hablar con el presidente. Les da las gracias. ¿Eso es todo? ¿No vamos a ir a la Casa Blanca? ¿No va a haber fiesta nacional? ¿No van a fabricar souvenirs? Te regalaré una pluma la próxima vez que te vea. No es malo agradecer las cosas. Por favor. Solo tiene mimos. No ha habido suerte. Ni siquiera con el bronceado. Gracias a mi transmisor sónico, la operación ha sido un éxito. Oh, por favor. Que Godzilla apareciese 2 veces no significa nada. Siempre aparece. Bien, ¿quieres más pruebas? Tendrás más pruebas. Para convencerte de que no son meras coincidencias, le voy a enviar una orden de rugido. Bueno, y ahora creo que todos vosotros me debéis una explicación. No sé si te habrá oído, pero tengo muy claro que Godzilla me lee el pensamiento.